El Zoom nos votó, creo, me parece, señoritas. Me parece que el Zoom nos votó. ¿Alguien podría corroborarme eso? Sí, maestra. Sí, Ah, Miss, todos los días nos está votando. no les creo, ¿en serio? Ay, ya, ojalá que se conecten sus compañeras para poder continuar, ¿ya? A ver, chicas, vamos a esperar unos minutitos mientras se conecta la mayoría de sus compañeras, ¿ya? Miss, disculpe, la asistencia interna ya mandó. No, Ok, Miss. ya, a ver. Ya entró la mayoría. Éramos, hace un momento, uy, 30 y tantos. A ver, voy a seguir compartiendo ya, chicas. Mientras ingresan sus compañeras y también les voy a compartir la asistencia, como me mencionaba, una de sus compañeras. Ajá, acá está. Miss, Miss, una consulta. Dígame. El desempeño 4 hay dos porque hay otro también que dice, usa algunas expresiones que muestran en su compromiso acerca de la cantidad del tiempo y del peso, mucho, pocos, peso poco, antes o después, en situaciones cotidianas. Por ejemplo, un niño comenta que nos toca comer los alimentos que hemos traído, pero antes tenemos que lavarnos las manos. ¿Qué número de desempeño es, hija, por favor? Eso es 4, me han dicho a mí. Algunas palabras se ubica a sí mismo. Por eso estaba confundida, pues le pregunto. Entonces, Pero de qué edad, compañera, estás 4 años. Se ubica a sí mismo y ubica. ¿Puedes leerme otra vez tu desempeño? Ya dice, usa algunas expresiones que muestran en su comprensión acerca de la cantidad, el tiempo y el peso. Muchos, pocos. Peso mucho, peso poco, antes o después, en situaciones cotidianas. Por ejemplo, un niño comenta, nos toca comer los alimentos que, que hemos traído, pero antes tenemos que lavarnos las manos. Ujú. Ese es el desempeño. Ese es el desempeño 4. En realidad, ese es el desempeño 4. ¿Lo tienes en tu máquina, señorita, la que la está leyendo? Sí, lo tengo un rato. ¿Podrías, por favor, copiar y pegarlo acá? Miss, disculpe, yo estoy buscando ahorita y el desempeño que está diciendo la compañera está, es el número 4 sí, pero es del nivel de 5 años. Ah, Ahí dice, uno, dos, ahí dice, usa por favor, diversas ¿podría expresiones que muestran cerciorar su esto, comprensión hija? sobre la cantidad, el peso y el tiempo. Mucho, poco, ningunos, más, menos. Está en la edad de 5 años, compañeras equivocado. Ah, ok. Cintia, ¿podría cerciorarte si este que está en la Sí, pantalla es el pero desempeño que estamos eso me dijo utilizando? la Miss. Entonces vas a trabajar con 5 años, hija, no vas a trabajar con 4 años. Ah, Miss, el desempeño que nosotros hemos puesto corresponde a 4 años y el que ¿Ya está ves? diciendo la Miss corresponde a 5 años. Ah, a ver, la que me dijo de 5 años es la señorita que va a trabajar, va a ejecutar esta sesión de aprendizaje, ¿verdad? sí, Ya. Entonces,
Entonces usted no va a trabajar con 4 años, va a trabajar con 5 años. 5 años. ¿Ya? No es 4 años. Elizabeth, creo, si no me equivoco. Sí, soy Elizabeth. Ya, entonces, Bueno, Elizabeth, usted va a trabajar con 5 años. Si ese desempeño te ha dicho la Miss, entonces no es 4 años, es 5 años. bueno, ya A ver, decídete. Ya, vamos a seguir con este desempeño, ¿ya, chicas? no, sí, son 4 años, pero ese desempeño me ha dado la Miss, la verdad, no, como le digo, no, por eso que me ha confundido. No entiendo. ¿Mm? O de repente los niños son bien hábiles, no sé. Ok, qué raro. Pero vamos a seguir con este desempeño de 4 años, que son los desempeños por la edad, ¿ya? Entonces, usted acá, antes de hacer el inicio, obviamente va a hacer sus actividades permanentes, ¿ok? Después de escribir sus actividades permanentes, lo primero que va a hacer es el saludo. ¿Qué más van a hacer las actividades permanentes? ¿Se acuerdan? La oración. La oración, Oración, La ¿qué oración, más? La oración, el la clima, bienvenida, Control clima, del la fecha. tiempo. la La fecha. fecha. la la fecha fecha, también. En El control tiempo del también, tiempo. el tiempo también, A ver, Miss. a ver, 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 a ver. Saludo, oración, control de tiempo, asistencia, normas de convivencia. Pero ¿por qué normas de convivencia? Porque todos los días en las actividades permanentes y en todo el momento nosotros trabajamos con normas de convivencia. ¿Ok? Acá me falta algo. Saludo, oración, control del tiempo, asistencia, normas de convivencia. A veces en control de tiempo está lo que ustedes me están mencionando, la fecha, cómo está el día hoy, o también a veces en el mismo calendario al costado está el control del tiempo. ¿Ya? Entonces, saludo, oración, control del tiempo, asistencia, normas de convivencia, y acá le vamos a poner entre otros. No es necesario detallar que el saludo, voy a cantar cómo están los niños, cómo están, porque como son permanentes, todos los días lo hacemos. Entonces, por eso ponemos acá lo que se va a hacer. Saludo, oración, control del tiempo, asistencia, normas. Y acá, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué recursos o qué materiales utilizaríamos para hacer esto? Para hacer el saludo, para hacer la oración, para hacer el control de tiempo, para hacer la asistencia, para los hacer las normas de... carteles, Miss, que se Ya, muy bien. Los títeres. Los carteles. ¿Para qué van a usar los títeres acá? ¿Van a saludar con títeres? Si usted va a saludar con títeres, entonces ahí sí pone títeres. Pero si no va a saludar con títeres Sí. o de repente le va a hacer hablar a este títere, si le va a dar una utilidad, una funcionalidad a ese títere, entonces sí pone títere. ¿Ya? Pero si no, ¿para qué va a poner títere? Solamente plumones. Muy bien. Plumones. ¿Algo más? Papelote. Papelón. Imágenes, Miss. la ¿Para qué? pizarra, Miss, Imágenes, Miss, La imágenes. pizarra. la Pizarra. pizarra, Ujú. Imágenes varios vamos a poner, ¿ya? De repente van a sacar de sus mandil y van a pegar en la pizarra, en los carteles, qué sé yo. Lo que van a utilizar lo van a colocar acá. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicas? ¿No hay ninguna pregunta? Tienen que hacer las preguntas si algo no está claro. Entonces, Miss, ¿puedo poner también fichas? claro, pero fichas, ¿para qué vas a utilizar? Si lo vas a utilizar para hacer este desarrollo, sí lo colocas. Sí, por ejemplo, lo puedo hacer, imprimir una hoja de números para que decoren los niños con plastilina o con papel grepé con embolillados. Sí se puede, ¿no? Usualmente eso lo haces antes de hacer incluso todo esto. En el momento de la bienvenida, ni bien tus niños ingresan, ahí hasta que lleguen todos a esperar a los compañeros para que no estén de repente corriendo por el aula, le doy
la hoja que me estás diciendo, le doy plastilina, o le doy para que ensarten, o le doy para que pinten, ¿no? Para después empezar con mis rutinas diarias. O también, ¿en qué momento puedo hacer esto? Al finalizar, faltando media hora antes, cuando ya los niños están listos y están preparados para ir a casa, pero todavía falta 20 minutos o media hora, ahí les doy otra vez su hojita si lo que quiero es que pinten. ¿Ok? Si lo que quiero es que hagan con plastilina, si lo que deseo es que hagan alguna actividad gráfico-plástica. ¿Otra Ya, pregunta? Miss, gracias. Ok. Listo. Entonces, si ya está, si ya no hay preguntas, ya puse lo que voy a necesitar para desarrollar estas permanentes. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ir al desarrollo central. ¿Qué hemos dicho que va a primar? ¿Cuál es la característica principal del momento pedagógico inicio? ¿Qué vamos a hacer acá en el inicio? Vamos a Saberes previos. activar. Muy bien. Activar o hacer el recojo de los saberes previos. Pero ¿cómo vamos a activar o cómo vamos a recoger los saberes previos de estos estudiantes? ¿Qué harían ustedes? Ojo, nos basamos en este título, antes y después. Hacer una sesión de aprendizaje es como escribir un cuento. Todo tiene concordancia, todo tiene coherencia, todo es secuenciado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a activar estos saberes previos? De repente se les ocurre, ¿qué podríamos hacer antes para enseñar este tema, antes y después? ¿Qué harían ustedes? A ver, acá va a primar la creatividad de la maestra de educación inicial. ¿Qué harían ustedes? Buscar una motivación, maestra, que Cantar una despierte el canción, interés del Miss. niño. A Para ver, esto. ya, ok. ¿Qué canción podría ser? La canción de los números, a ver. En El la canción de los elefante, números, ¿cómo? había un La elefante. canción del pollito. ¿Cómo el- sería La la canción canción? del Y tiene pollito Hito. concordancia, ya. Y tiene concordancia la canción del Pollito Lito con el tema antes y después. ¿Habrá alguna concordancia? ¿Habrá coherencia? Miss, y Sí, si yo le porque hablaría, No, por Miss. ejemplo, acá a los niños de un paseo a la playa y les preguntaría qué hacemos antes de ir a la playa y después de que venimos de la Hacer de playa. repente un cuento, ¿no? Hacer un cuento para, no sé, el día soleado de Mateo, ¿no? O un día en la playa con Mateo. O una canción, pero que tiene que ver con eso. ¿Ok? O de repente podríamos mostrar carteles de la rutina diaria de los niños cuando vienen a clases de repente. De repente podríamos decir, podríamos mostrar fotos, podríamos pedir a los papás fotos de los niños antes de que vengan al colegio, antes de que almuercen, no sé, se cambia. Después de que se cambia, almuerza. Después de que almuerza, alistan la lonchera. Cosas así, fotografías de los niños donde se evidencia un antes y un después. ¿O qué otra cosa podríamos hacer? A ver, ¿qué se nos ocurre acá para activar los saberes previos en cuanto a este tema? Sí, Yani. Muy buenas Les noches, podemos compañera. preguntar de la clase anterior. Podría ser, claro. Podría ser, hay un antes, ¿no? Sí, Yani, te escuchamos, hija. Buenas noches, compañera. Miss, yo también he visto, por ejemplo, la maestra cuando realizan la clase hacen un calentamiento. Ahí también podría ser en el inicio el calentamiento. Podría ser acá, antes del inicio, ¿ok? Antes del Antes del inicio. inicio, sí, antes del inicio. Porque acá es como una antesala para dar pase al desarrollo del tema. ¿Ok? Todo tiene su proceso. El inicio,
para dar inicio al tema, con el recojo y con la activación de los saberes previos. El desarrollo, como su mismo nombre lo dice, desarrollo del tema. ¿Ok? Y el cierre, ¿cómo culmino el tema? Veo que han aprendido. Acá hago la transferencia de los aprendizajes. Dependiendo, Yani, si tus niños de repente son movidos, de repente algunos son más activos que otros, usted, la maestra, con su buen tino, puede también hacer acá su calentamiento, como dice. Si el salón de repente está muy activo, muy movido, qué sé yo, ¿no? De repente se están pegando en esta esquina, en la otra esquina, qué sé yo. Usted ya utiliza con su buena creatividad y su buen tino de maestra de educación inicial la estrategia pertinente para llamar nuevamente a los niños a la calma, para llamar nuevamente a los niños al desarrollo de la clase. ¿Ok? Esto, la sesión, simple y sencillamente es una secuencia, una documentación que a usted le va a ayudar. ¿Qué hacer en el inicio, en el desarrollo y en el cierre? Lo que se suscite en ese momento, usted ya lo va a solucionar en ese momento. ¿Ok? Ya sea en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Pero si está planificado que sus niños hagan calentamiento, puede hacerlo antes. ¿Ok? Misita, yo Ya, también, Maggie. gracias. Gracias, yo Yana. también hice, cuando hice mis prácticas, vi en el inicio que la misa hace, por ejemplo, la asamblea, ¿no? Les Ajá, hace sentar en claro. un círculo, cada uno en su sillita, los niños, y ahí les empieza a explicar más o menos de la clase, ¿no? Lo que se Ok. va a dar. Eso va en el inicio. Por ejemplo, una vez que ya han hecho, incluso las actividades van en asamblea también, chicas, ¿ya? Las actividades van en asamblea también. Entonces vamos a empezar a relatar, a redactar nuestra sesión, ¿ya? Vamos a empezar a redactar nuestra sesión. ¿Alguien está con el micro prendido? Ya. Entonces, como toda maestra respetuosa, vamos a iniciar redactando. La docente invita a los niños a sentarse en semicírculo, por ejemplo. O sea, hacer una media luna, ¿no? Ajá, una media luna. Ujú. Pero te das cuenta que desde que usted, la docente, a ver, ya todos nos vamos a sentar. La docente invita a los niños a sentarse en semicírculo, ¿ok? Cuando los niños ya están apropiados de este hábito, usted solamente mueve la pandereta y con ese sonido de la pandereta los niños agarran su silla y vienen hacia su semicírculo. Todos hacen su semicírculo. O de repente utiliza usted cojines para que los niños se sienten, mueve su pandereta o simplemente por medio de un código, chicos, la hora de la asamblea, ellos se acogen su silla, cogen sus cojines y vienen y se sientan en semicírculo. ¿Por qué hacen esto? Porque usted ya les ha habituado de esta manera. Entonces, ellos ya saben que con el sonido de la pandereta o con el decir hora de la asamblea, todos ellos se acercan porque están habituados. Entonces, usted muy amable va a hacer la invitación. La docente invita a los niños a sentarse en semicírculos. Sentados, la docente les indica que, ¿qué actividad hacemos, chicas? Canción, cuento, representación, imágenes. ¿Qué actividad les gustaría Cuento. hacer? Ya, a ver. La docente Canción, indica mi. ¿Canción? ¿Qué Cuento, canción Miss. haríamos? A ver, ¿qué canción haríamos? La que quiere canción, ¿qué canción haríamos? La que quiere Había cuento. un sapo, para que tenga el antes y el Había después. sapo, 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 Ajá, chicas, para no que sé tenga el si antes y el después. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. ya, ¿qué más tiene esa canción? Con su cuerpo verde, 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 gritaba de frío, 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 la señora zapa, 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 le cayó Sapo, y moño, que moño, contó que tenía un que tiene un amigo que se llama amigo, se llama- Jesús. Pero está más relacionado, hija, a una canción para el momento de la oración. Hay que encontrarle lógica para el antes y para el después.
para este tema. Vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer un cuento, ¿ya? La docente invita a los niños a sentarse en semicírculo, ¿ok? Coma, sentados, les indica, nuevamente he vuelto a repetir, les indica que escucharán un cuento. Para ello, realiza una canción, viento, viento, ahorita voy a hacer, tráenos un cuento. Antes de realizar el cuento, antes de contar, valga la redundancia, el cuento, hago un ritual, ¿ok? Por ejemplo, puedo cantar. La docente invita a los niños a sentarse en semicírculo. Sentados, les indica que escucharán un cuento. Para ello, realiza una canción. Viento, viento, tráenos un cuento. Y con esto, los niños sabrán que van a escuchar un cuento. O de repente podrían utilizar la otra canción. Ya llegó la hora del cuentito, ya llegó, llegó. ¿Están listos para escuchar? Sí, te dirán, ¿no? La canción que usted encuentre pertinente para el momento del cuento, lo hace en estos momentos. Esto solamente es para indicarle al niño que va a escuchar un cuento, ¿ok? Entonces, listo. Vamos a justificar esto para que se vea bonito y armonioso. Listo. Empezamos. Indicamos a los niños que el cuento se titula La rutina de Mateo. Listo. Solo allí ponemos el título del cuento, ¿ya? Después de haber contado el cuento, ¿qué hacemos, chicas, después de haber contado el cuento? Preguntamos, hacemos la pregunta. Muy Hacemos bien. las preguntas, Hacemos la Genial. pregunta pasadas referente al en el cuento. antes y el después. Muy bien. Entonces, hacemos las preguntas. La primera pregunta de manera general es, ¿de qué trató el cuento? ¿Listo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sería una pregunta pertinente? ¿Ustedes No. qué creen? ¿Cómo lo? ¿Qué creen ¿Qué ustedes? les pareció? Les pareció el cuento. ¿Qué Ya, pero personajes ya, habían? ya, ¿de qué trató ¿Qué? el cuento? Entonces ahí los niños te dirán, de Mateo. ¿Y qué hacía Mateo en el cuento? De repente, ahí se van desprendiendo más o menos. Mateo primero se bañaba, entonces podría yo acá meter preguntas de, ¿qué hacía Mateo antes del almuerzo o de la hora del almuerzo? Listo. La otra pregunta sería, ¿qué hacía Mateo después del almuerzo? Listo. ¿Ustedes tienen rutinas en casa? Porque se trata de las rutinas de Mateo. Otra pregunta podría ser, para pan, llegar con alma a lo que queremos. ¿Ya qué hacía Mateo después del almuerzo? ¿Qué hacía Mateo antes de la hora del almuerzo? ¿Qué hacía Mateo después del almuerzo? ¿Ustedes tienen rutinas en casa? Ahora preguntamos acá. ¿Qué hacen ustedes antes de dormir, por ejemplo? Luego, ¿qué hacen ustedes después de bañarse, vamos a poner?
Ok, entonces, las preguntas que ustedes están visualizando ya le está dando un acercamiento a lo que vamos a hacer al desarrollo del tema de antes y después. ¿Ustedes qué creen? Sí, Miss. Sí, Sí, Miss. Miss. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicas? Hasta acá, de todo lo que estamos haciendo, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Nos estamos centrando primero en el inicio, ¿ya? Miss, disculpe, buenas noches. ¿Me Sí, escucha? Miss, en claro. una asamblea, ¿cuánta es la cantidad de canciones que tú puedes incluir ahí? No hay, hija. No te podría decir si una canción, dos canciones, tres canciones, Ah, las que ya, usted crea entonces, pertinente para el momento. ya. ¿Ok? Porque nosotros, como yo trabajo en un jardín, utilizamos algo de 3 canciones. Usted puede utilizar tres, cuatro, cinco, es Ah, ya. dependiendo de la Ya, Miss, estrategia que muchas gracias. usted va a tener. ¿Ok? Pero acá falta una pregunta, la pregunta del millón. Tiene que ser una pregunta ya para entrar de lleno al tema antes y después. ¿Qué La pregunta problematización. podríamos hacer? Claro, ¿qué pregunta podríamos hacer para entrar al tema de lleno antes y después? A ver, vamos a pensar un ratito. Falta una pregunta clave para entrar de lleno a, al tema antes y después. Y esta, ¿qué hacen ustedes antes de dormir? ¿Qué hacen ustedes después de bañarse? Ok, ya estamos evidentes. Pero falta una preguntita clave para entrar de lleno. Después de la pregunta clave, les indicaremos a los estudiantes. El día de hoy, ¿De qué trata el tema del día de hoy según lo que hemos estado haciendo las preguntas, tal vez? es que ellos no saben el tema porque recién les vamos a decir, ¿ya? El día de hoy aprenderemos, El ¿ok? propósito. Ese es el propósito del día. Muy bien. Después de hacer todas estas preguntas y las preguntas claves, vamos a hacer o les vamos a indicar a los niños qué vamos a hacer hoy día. ¿Cómo creen que sería este propósito? El día de hoy aprenderemos, ¿qué aprenderemos? Antes y después. Ok, pero ¿cómo se llaman? ¿Qué es el antes y después? ¿No tienes el tiempo? Tiempo, Son rutinas rutina. de Movimiento y localización. A ver, no, ¿qué creen ustedes? A ver, googleen, ¿qué es el antes y después? ¿Será control del tiempo? ¿Será localización? A ver, googleen, chicas. Ahí Temporita, están bueno, los tiempo, niños. nociones. maestra, antes y Dime, después, relacionado Reconoce, con el los tiempo. niños reconocerán las nociones Miss, temporales. nociones del tiempo. ¿Ya? Antes y después. El antes y después está en el tiempo, ¿ya? El día de hoy aprenderemos las nociones del tiempo antes y después. Listo. Ay, hasta acá. ¿Alguna duda, señoritas? La pregunta del millón sería, ¿Qué ¿ya? aprenderemos hoy? La Podrías, pregunta del millón sería, ¿ustedes saben? ¿Ok? Relacionen con control del tiempo, con noción del tiempo. ¿Ustedes saben qué pregunta podríamos hacer? A ver, piensen un poquito, chicas, para recién entrar a esto. El día de hoy aprenderemos las nociones de tiempo antes y después.
ustedes saben acerca o ustedes conocen las nociones del tiempo. Ahí te van a decir obviamente, no. Entonces ahí entro. El día de hoy aprenderemos las nociones del tiempo antes y después. ¿Sí? A ver, ya. No hay problema, ubicamos ahora el desarrollo. Ya recogimos, ya activamos los saberes previos, ya les dijimos que el día de hoy vamos a aprender sobre las nociones del tiempo. Entonces, ¿cómo realizamos el desarrollo? Si hemos activado saberes previos. Ahora pasamos en sí al desarrollo general. Si es matemática, no se olviden que tienen que manipular con material concreto, ¿ya? Aparte, tienen que hacer uso de su cuerpo, ¿ok? Entonces podríamos hacer fácil, ¿ya? El desarrollo podríamos hacer de la siguiente manera. La docente invita a los niños a pararse y con la ayuda de una pieza musical, con la ayuda de una pieza musical, los niños bailan al ritmo de la música. Invita a los niños a pararse. Ok, la docente invita a pararse y con la ayuda de una pieza musical, los niños bailan al ritmo de la música. Cuando la música se apaga, la docente pide a los niños que hagan una fila. Podría ser. ¿Ok? Cuando los niños están ubicados en fila, queremos que utilicen su cuerpo. Preguntamos. ¿Quién está antes de, incluso también podríamos trabajar delante y detrás? Varias cosas podríamos sacar. ¿Quién está antes de Pedro? ¿Quién está después de Pedro? ¿Ustedes qué piensan? ¿Estará direccionado a antes y después? Sí, maestra, Sí, porque ahí ya está Miss. familiarizándose con el problema ya. Ok, pero no tanto, ¿ah? ¿Saben por qué? Porque nosotros queremos noción de tiempo y esto más está para adelante y detrás. ¿Mm? ¿Ves? ¿Se dieron cuenta? Lo que Maestra, y si se podríamos, ajá, podría hacer, dime. por ejemplo, con el día mañana, tal vez traer un dibujo de la mañana, de la tarde y de la noche. Ok, podría ser, pero lo que ellos necesitan es el material concreto. Y lo Entonces, podríamos nuestro hacer con desafío. globo, Mix. O A sea, ver, ¿cómo sería con globo, hija? llevo un globo, o sea, inflo el globo y les digo, el globo ahora está inflado y que lo revienten, ¿no? O sea, ¿cómo estaba antes de reventarlo, no? Antes de reventarlo estaba inflado, ¿no? Ok, podría ser ¿Podría ser? también, es una opción. Pero acá vamos a hacerlo más práctico, ¿ok? La docente invita a los niños, vamos a hacer que es control del tiempo, noción del tiempo. Entonces vamos a ser específicos en noción del tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar nuestras propias rutinas de nosotros, los que tenemos, no sé si ustedes han visto en algunas aulas hay
Tienen sus rutinas, qué van a hacer, qué les toca a la 1, qué les toca a las 2, qué les toca a las 3, qué les toca a las 4, qué les toca a las 5, qué les toca a las 6, qué les toca a las 7. Entonces, con las fotos de nuestros estudiantes, la docente invita a los niños a sacar imágenes de una caja. Vamos a ponerle que esta es una caja mágica, ¿ya? En ella hay fotos de los niños en las diversas rutinas del aula. De repente ustedes, disculpen, me voy a traer mi cargador. Disculpenme antes de que acabe. Listo. Ahora, también podríamos hacer lo otro, de antes y después. ¿Quién está antes? ¿Quién está después? ¿Ya? Pero como lo estamos direccionando hacia control del tiempo, la docente invita a los niños a sacar imágenes de una caja mágica. En ella hay fotos de ellos mismos, de los mismos niños, en las diversas rutinas del aula. ¿Ok? Los niños, al sacar las imágenes, lo comparten con sus compañeros. ¿Ok? O intercambian los niños al sacar las imágenes, lo comparten con sus compañeros. ¿Ok? Pedimos a los niños que coloquen en la pizarra lo que hacemos antes y después en nuestra aula. Preguntamos, ¿qué hacemos al inicio de clases? ¿Qué hacemos al inicio? ¿Qué podría ser acá? ¿Qué hacemos al inicio? Podría ser de la asamblea. ¿Qué hacemos cuando llegamos a clases? ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hacemos al llegar a clases? ¿Qué hacemos al llegar a clases? De repente, como su compañera le decía hace un momento, que ella quiere darles hojas a los niños y ellos ni bien ingresan a clases, pintan sus ojos. Entonces, tengo esa imagen donde los niños están pintando sus ojos. Entonces, el niño que tenga esa hoja va a ir a pegar en la pizarra, que eso es lo primero que hace. Ahora, ¿qué hacemos después? Ojo, lo estamos enfocando a con noción del tiempo, ¿ya? ¿Qué hacemos después de la asamblea? ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Tienen otra idea de cómo podríamos hacer noción del tiempo? Antes y después. ¿Alguna tiene otra idea? Porque acá prima, chicas, bastante la creatividad de la maestra. Miss, hacer que los niños jueguen con material concreto o los bloques y preguntarles, por ejemplo, si está suponiendo el rojo, el verde, el azul y ubicarnos, ¿no? En color. ¿Qué color está antes de o qué color está después de? Ok, Preguntarles, ok, porque también es válido. También es válido. Otra idea. Mis, como es de área de matemática, también podría ser, ¿no? Cantidades de bloques, o si no, de colores, cantidad de chapas que tengan en el salón. Pero ¿cómo le direccionas, Sarita, antes y después? Si lo que queremos nosotros es lograr la competencia, resolver problemas de forma, movimiento y localización.
¿ok? Y lo que queremos es lograr desarrollar